Hola, buenas noches. Ya preparándonos por acá para comenzar nuestro live del día viernes 20 de mayo, donde vamos a hablar sobre el elemento agua. Entonces vamos a esperar un poquito a que se unan algunas personas y comenzamos este live, donde la idea es mantenernos en el tema de los elementos, pero hoy específicamente respecto al elemento agua. El elemento agua, que es tan importante, nosotros somos principalmente agua y por ello pues es uno de los elementos con los que más debemos conectarnos, con todos los elementos en realidad, pero digamos que el agua tiene una importancia sustancial en el hecho de la vida misma, ¿no? El podernos hidratar correctamente permite que tengamos unos niveles mucho más altos de salud, de equilibrio en el cuerpo, de fluidez, de adaptación a los cambios. Ya vamos a ir hablando en más detalle acerca de ello. Hola Arita Yoga, bienvenida. Para quienes no me conocen, soy Tibaire Useche, soy la fundadora de Sujavilla Yoga y nuestra metodología de enseñanza del yoga se basa en el trabajo con los elementos. Entonces nosotros buscamos a través de la práctica equilibrar los diferentes elementos naturales en nosotros y lo basamos en 7 secuencias diferentes en las que vamos equilibrando los diferentes elementos. Entonces, digamos, no solo tenemos 7 secuencias por los elementos, sino que además esos elementos se conectan con los planetas, con los días de la semana, con partes de nosotros, con partes de la práctica. Hola Rotati. Entonces, ya hablamos el viernes pasado acerca del elemento tierra, que se conecta con el día jueves, con Júpiter, con la profundidad, con lo material. En la práctica del yoga tiene que ver con las asanas, con la parte más física de nuestra práctica y con el enraizamiento y la capacidad de pertenencia. Hay un video por allí grabado acerca de eso. Y hoy vamos a hablar del elemento agua, que está directamente conectado con nuestro chakra. Hola Mika. Está directamente conectado con nuestro chakra sexual, con nuestro chakra abdominal y que tiene que ver con las emociones, con el manejo de las emociones, con la capacidad para fluir, con la capacidad para aceptar los cambios y cuál es nuestra relación con los cambios. Hola Claudia. Entonces, hoy ese es el tema. Hoy vamos a tratar el elemento agua. Entonces vamos a comenzar y bueno, cualquier pregunta que durante esta conversación se les venga a la mente, con mucho gusto se las voy a ir contestando. El elemento agua, nosotros lo trabajamos los días lunes, porque los lunes están conectados etimológicamente con la luna, ancestralmente con la luna, y la luna tiene directa relación con el agua, con las mareas, con el subir de las mareas. Y como nosotros somos fundamentalmente agua, entonces nuestras mareas también suben y bajan con la influencia de la luna. Entonces por eso los lunes nosotros aprovechamos esa influencia de la luna para trabajar el elemento agua y potenciar ese elemento en nosotros. Ahora, el elemento agua dentro de la práctica del yoga igual siempre está presente, porque cada vez que nosotros hacemos un ciclo de movimiento, una secuencia, un viñasa, estamos
trabajando el elemento agua, porque hay fluidez constante, hay un ritmo cíclico, rítmico, que tiene que ver con los ritmos del cuerpo, y los ritmos del cuerpo a su vez tienen que ver con nuestros líquidos corporales también. El fluir de la sangre, digamos, es agua. Nuestros fluidos corporales son fluidos, son agua. Y por ende tienen también ciclos, generan un ritmo cardíaco. O sea, todo lo que en nuestro organismo y en nuestra vida está marcado por un ritmo constante, por un fluir, por una entrega, por un dejar ser, por un soltar, por un liberar. Todos esos procesos tienen que ver con el elemento agua. Y además, el elemento agua a su vez tiene que ver con nuestra parte emocional. Entonces, si nosotros imaginamos el agua en el planeta, hay ríos que fluyen caudalosamente, libremente, hermosamente. Hay lagos, que son represas de agua. Hay represas hechas por el ser humano. Hay mar. Y cada uno de esos, siendo agua, se expresan de modos diferentes. O sea, el agua que fluye libre se va a expresar diferente que una laguna, que un lago, que una represa, que un riachuelo o que el océano. Del mismo modo, el estado en el que esté nuestra agua interna también va a tener una expresión física, mental y emocional libre y espontánea, o reprimida, o represada, o de un fluir limitado, o de un ir y venir que puede tornarse caótico. En fin, hay muchísimas variantes de cómo se puede expresar el elemento agua en nosotros dependiendo de cómo estemos y cómo esté nuestra agua interna. O sea, si nosotros estamos muy bien hidratados, si nosotros comemos alimentos ricos en agua, si nosotros vigilamos que nuestra circulación sanguínea, que nuestra hidratación ocular, que nuestra salivación, que todo lo que involucra el agua esté en su punto óptimo, pues nuestras emociones, nuestras expresiones, nuestra creatividad, nuestra sexualidad, nuestra flexibilidad va a estar directamente influenciada por ello y va a ser mucho más libre, mucho más flexible, mucho más expansiva y nos vamos a poder dejar fluir mucho más libremente ante los cambios. Ahora, si por el contrario nosotros comemos cosas de lenta digestión, o sea, cosas... Imagínense esto, a ver. La alimentación es como lo que sea que yo como, se lo estoy echando, imagínense, a los caudales o ríos del mundo, a los lagos y al mar del mundo, a los océanos y mares del mundo, ¿sí? Entonces, si yo al mar, a los océanos y a los ríos le echo agua, pues sigue fluyendo de manera natural. Pero si yo a los ríos, mares, océanos les echo cauchos, trozos de autos, basura, plástico, eventualmente colapsa, se bloquea, genera, ¿cómo se llama? Inundaciones, genera caos. Del mismo modo, nosotros, nuestro torrente sanguíneo y nuestros órganos son nuestros ríos, son nuestros laguitos. Y si nosotros ponemos alimentos ricos en agua, pues esos ríos y esos laguitos van a estar libres, hermosamente fluidos, liberando las toxinas que tengan que liberar tranquilamente, poniendo los nutrientes en los sitios que los debe colocar porque todo está fluidito.
Pero si nosotros comenzamos a ingerir, no solo alimento, no estoy hablando nada más del prana físico, sino si nosotros ingerimos un aire contaminado, si nosotros ingerimos pensamientos negativos, si nosotros ingerimos palabras o ambientes negativos o hirientes, si nosotros ingerimos cosas, o sea, si vemos, no sé, películas agresivas, depresivas, si nosotros vivimos alimentándonos de cosas que contaminan nuestras aguas, pues eventualmente generamos bloqueos en esas aguas y comienzan a, así como los ríos, los mares y los océanos, y los lagos y los océanos, empezamos a generar un bloqueo, un caos, unas inundaciones, enfermedad, básicamente. Entonces fíjense cuán importante es cuidar a todo nivel nuestro elemento agua. O sea, nuestro elemento agua y nuestro elemento aire son vitales, o sea, y dependen mucho de nosotros, de la conciencia que tengamos en lo que consumimos, en cómo cuidamos el fluir de eso que consumimos y de cómo fluimos dentro y fluimos hacia afuera, digamos. Exacto, generamos aguas turbulentas, tal cual. Podemos generar aguas turbulentas y esas aguas turbulentas se convierten en emociones turbulentas, en pensamientos turbulentos. O sea, si nosotros pensamos en la vida como energía, todo lo que pasa internamente nosotros lo reflejamos afuera. Todo lo que nosotros generamos internamente en equilibrio o en caos, vamos a expresar y multiplicar en equilibrio o en caos. Entonces, temas escorpianos. Oye, sí, no lo había pensado, es verdad. Esta semana en particular tenemos una influencia muy fuerte. Hubo luna llena y hubo eclipse de luna llena en Escorpio. Y tal cual, es un momento importante porque dependiendo de cómo estén nuestras aguas, estamos más o menos afectados. O sea, muy probablemente esta semana, si nosotros no hemos estado cuidando nuestras aguas, haya habido resfríos, haya habido bajas en el sistema inmunológico, nos hayamos sentido cansados, hinchados, pesados. Y todo eso tiene que ver con cómo tenemos las aguas. Si nosotros, como les decía, fluimos y tenemos nuestras aguas lindamente cuidadas, entonces esas aguas sueltan lo que necesitan soltar, depuran emocionalmente, como dice Mercurio en Aries. No sé quién eres, pero gracias por estar ahí apoyándome aquí en mi conversación y conversando conmigo. Qué bella. O qué bello, no sé. Pero en todo caso, gracias. Exacto, entonces estamos en un momento de depuración emocional bastante importante, en un momento en el que las profundidades emergen. Exacto, porque fíjate, físicamente, por ejemplo, hay gente y en el yoga hay algo que se hace antes de las lunas nuevas y las lunas llenas, que es Ekidashi, que es un ayuno de depuración. Y hay mucha gente que hace procesos de desintoxicación cerca de las lunas llenas o nuevas. Y en ese proceso lo que nosotros estamos haciendo es como revolviendo las aguas y haciendo que salga lo que está más abajo, lo que teníamos más profundo, como, ¿cómo se llama eso? Como que le habíamos puesto una tapa o lo habíamos empujado al fondo y no queríamos ver. Cuando nosotros empezamos procesos de depuración o cuando viene un eclipse o cuando hay la luna llena, es como que eso que está estancado abajo se revuelve y sale a la palestra. Entonces empiezas a sentir cosas que a lo mejor 2 semanas antes no te habías percatado que estaban tan fuertemente allí, pero llega la luna llena, llega un eclipse de luna llena y de repente hay toda una cantidad de personas, a lo mejor con ataques de pánico,
a lo mejor con depresión intensa, a lo mejor con un depurado por la piel, o sea, hay quienes les sale erupciones, hay personas que el sistema, exacto, erupciones, hay personas que el sistema inmunológico de pronto se les cae y entonces es procesos gripales o debilidad en el corporal, o hay inflamación de las articulaciones por retención de líquido. Y así como nuestro cuerpo, pues también la tierra, porque somos un reflejo, ¿no? O sea, somos parte de todo y somos una expresión de ese todo. Entonces es normal que si nosotros hemos estado echando toda una cantidad de basura en nuestras aguas, hola Liz, pues que cuando nosotros empezamos esos procesos de depuración o cuando viene una luna llena con eclipse, esa basura que hemos estado echando en el sistema sale y empieza a llamar nuestra atención, empieza a decir, aquí estoy, atiéndeme, mosca, estás comiendo bien, estás tomando suficiente agua, o sea, es un llamado sencillamente a la atención de nuestros ciclos y nuestra capacidad para fluir en la vida, en el cuerpo, en las emociones, en la mente. Por cierto, les recomiendo un libro bellísimo, interesantísimo, que estuve leyendo hace unos meses, que se llama Cerebro de Pan, que habla de cómo cuando nosotros comemos demasiadas harinas, demasiado gluten, se genera caos en el intestino, y cómo el intestino es como una especie de cerebro, ¿cómo se llama esto? Como de lo más básico, ¿no? De las emociones más básicas. Y cuando se atasca, empieza a colapsar todo el sistema y empieza a generarnos emociones y pensamientos que se salen de cualquier posibilidad de armonía. Entonces, gracias Claudia. Entonces, importantísimo el cómo nos alimentamos, porque todos esos ríos que nosotros tenemos internamente, esos lagos, esa cantidad de agua que circula por nuestro sistema, está moviendo lo que sea que nosotros estuvimos poniendo como nutrientes en nuestro sistema. Sí, súper proceso reptiliano, exacto. Entonces, es muy importante que nosotros busquemos la manera de equilibrar nuestras aguas cuidándolas. O sea, así como ponemos atención en nuestra respiración durante la práctica, así como ponemos atención en nuestro cuerpo, la alineación en las asanas, que son tierra, que son aire, de igual manera poner atención en cada cuánto tomamos agua, cuánta agua tomamos, cuánto de lo que comemos contiene agua, cuánto de lo que hacemos día a día está propiciando procesos de dejar ser, de soltar, de fluir, y cuánto de lo que hacemos más bien está generando un caos, un bloqueo, una rigidez. Es muy importante llevarlo a concientizar esos procesos también. Sí, el equilibrio acuático, pero en nosotros. O sea, el equilibrio de los 5 elementos es muy importante. No es que debemos cuidar más uno que otro, sino que a veces ponemos más enfoque en uno que otro. O sea, por ejemplo, hay personas que de pronto se enfocan en que el bienestar físico sea fortaleza física y apariencia física. Y en ese proceso fortalecen, pero de repente secan. Es esas personas que son flacas secas, ¿sabes? O sea, se les olvida hidratar, entonces empiezan a tener eczemas en la piel o rosetas. O sea, todos los elementos son importantes. Pero es importante darnos cuenta de cómo cuidarlos. O sea, de que no podemos poner el foco nada más en una parte porque se vuelve caos lo demás. Y lo difícil de este camino que escogimos, del camino yógico,
es que por lo general son tantas cosas que hacemos y que tomamos por sentado que la práctica diaria fuera del mat para mí es muchísimo más importante que la dentro del mat. Pero la del mat no es menos importante de todas maneras, o sea, porque cuidar el cuerpo físico es importante, fortalecer el cuerpo físico es importante, es la base de todo lo demás. O sea, si yo estoy bien a nivel físico, la bioquímica del cuerpo hace que nosotros tengamos mejores emociones y mejores pensamientos, mejores actitudes ante la vida, más recursividad al momento de tomar las decisiones. Pero eso requiere de un equilibrio en la toma de conciencia de todo lo que tiene que ver con nuestro aquí y ahora. O sea, cómo nos relacionamos, cómo sentimos el mundo, el día a día, cómo comemos, cómo respiramos, cómo caminamos, cuál es nuestra postura física y ante la vida, que van de la mano. ¿Qué me dicen por acá? Excesos de agua, de elemento agua, caos emocional. Sí, es que, o sea, el equilibrio es justamente eso, equilibrio. Si hay exceso de agua, se genera caos. Si hay falta de agua, se genera caos. Son caos diferentes, pero son caos igual. O sea, generan a lo mejor desequilibrios o enfermedades diferentes, mentales, físicas y emocionales, pero igual son caos. Son procesos de desbalance. Entonces, lograr el equilibrio es estar todo el tiempo muy conscientes de cómo nos estamos relacionando con nuestro cuerpo, con nuestras emociones y con nuestra mente. Y permitir que todo esté en movimiento. O sea, que todo lo que me genere rigidez mental, física o emocional, yo sepa que está irrumpiendo en mi agua, ¿sí? Que está cambiando mis aguas y que no me está permitiendo estar en armonía con el todo, porque si estoy en armonía con el todo, esa agua fluye todo el tiempo. O sea, lo que está todo el tiempo en movimiento, lo que está todo el tiempo en crecimiento, en apertura, en flexibilidad, en adaptación, en aceptación, en capacidad para soltar, está fluyendo como el agua. Y está fluyendo que te aparecen obstáculos y como el agüita, o sea, pasas por un lado y de tanto pasar por un lado vas de cierta manera y pacíficamente o fuertemente igual vas transformando por donde vas pasando, porque todos tenemos un impacto en lo que nos rodea. Y ese impacto, si vamos fluyendo, es un impacto armonizador, es un impacto integrador. Pero para ello necesitamos entender nuestras aguas, nuestros elementos en general. Que la vivencia que tenemos en este momento, en esta vida que se nos dio la posibilidad de vivir, tenga, sí, o sea, que lo que estamos viviendo tenga un impacto positivo, no solo en mi propio camino, sino en todos los que voy encontrando en mi camino. Si nosotros pensamos en el elemento agua, vamos a darnos cuenta de que es un elemento que no tiene límite. O sea, en la naturaleza el agua va y si hay mucho calor se evapora y se hace nubes, y en lo que se hace nube vuelve a regresar a la tierra en lluvia, y así sucesivamente, siempre en un ciclo constante de renovación, ¿no? Y en un ciclo constante de renovación en donde nosotros tenemos impacto porque somos parte de esa vida del todo, ¿no? Entonces, si así como nosotros tenemos cuidado con nuestra alimentación, con lo que ponemos dentro,
también debemos tener cuidado de, por ejemplo, sembrar arbolitos, de tener plantitas, de proteger lo que hace que ese ciclo de agua y de oxígeno limpio se siga manteniendo, siga su ciclo natural, no solo para nosotros, porque esa es la cosa, que a veces se habla un poco de protección de la naturaleza desde el punto de vista de ¿y qué va a pasar con nuestros hijos? No, pero ¿qué va a pasar con el planeta, con la vida de todos los animalitos, con la vida de todo lo que está vivo aquí, que es parte del todo? Entonces, qué importante el notar todas nuestras acciones, por chiquititas que sean, son una piedrita en el agua, ¿no? Tú tiras una piedra en el agua y esa piedrita va generando una onda expansiva que a lo mejor tú piensas que nada más queda aquí, pero no, resulta que eso va a tener influencia en todo el lago, o en todo el mar, o en todo el universo, ¿sí? Y a veces creemos que no, que lo que nosotros hacemos no importa, que lo que nosotros hacemos solo nos afecta a nosotros, o que lo que nosotros comemos solo nos afecta ese día, y no. Lo que nosotros comemos cada día va teniendo una repercusión en el todo de lo que somos y nos va cambiando en base a lo que estamos comiendo, en base a lo que estamos adquiriendo del entorno, en base a las amistades, a las sociedades, a los entretenimientos que escogemos. Todo eso está teniendo un impacto vibracional en nuestro cuerpo físico, mental y emocional y nos está haciendo la persona que somos. Entonces es muy importante saber que cada acción, cada pensamiento y cada emoción que nosotros tenemos a diario no es ay, pero es una cosita. No, es muy importante. Es muy importante y está teniendo una repercusión muy importante en todo el que nos ve, nos escucha, nos siente o está alrededor, ¿sí? Así como en nuestro camino. O sea, todo lo que nosotros hacemos hoy tiene un impacto no solo en nuestro camino hoy, sino en el camino que estamos recorriendo de aquí para adelante. A ver, no sé si tienen preguntas, pueden ir haciendo preguntas por allí. Otra cosa que preguntaron en la anterior era con qué estaba relacionado. Este es el chakra abdominal o el chakra sexual y por tanto tiene que ver con nuestra sexualidad, con la superación de miedos, tiene que ver con nuestra capacidad para crear, con nuestra capacidad para entregarnos, con nuestra capacidad para entender y aceptar que la vida no es algo que se queda de una misma manera para siempre, sino que todo el tiempo está en movimiento y que bueno o malo pasa, que todo lo cómodo o incómodo tiene un tiempo en el que lo vivimos y luego cambia. Entonces, y que eso tiene que ver con el chakra abdominal y con el elemento agua. Entonces, cuando nosotros practicamos yoga, nosotros podemos masajear el área o ayudar físicamente a la movilización del área cada vez que nosotros hacemos posturas ejercicios de activación de las caderas, sea para flexión anterior o sea para apertura de caderas. Cualquier cosa que nosotros hagamos alrededor de la área abdominal y las caderas está activando el elemento agua o está equilibrando el elemento agua. ¿Cómo sé yo si el elemento agua está en desequilibrio? Cuando el agua puede, por lo general, por lo general es más fácil ver
cuando hay desequilibrio de agua, cuando el agua está atascada, cuando las emociones están atascadas, cuando no hemos podido expresar algo. Porque cuando eso ocurre, pues no fluimos, no estamos en paz con las decisiones que tomamos, ni con lo que estamos viviendo, o estamos deseando siempre algo más porque estamos todo el tiempo atascados en el pasado. Entonces hay depresión, puede haber desánimo, puede haber ataques de pánico, que lo nombré hace rato, dejadez, apatía, exceso de deseo sexual o completamente falta de deseo sexual. Puede haber, digamos, a nivel físico, pueden presentarse infecciones de orina, cistitis, problemas de riñones, problemas de las glándulas suprarrenales, dolores reumáticos, acumulación de líquidos, que lo dije hace rato, contracción de ¿cómo se llama? Artrosis, artritis, problemas de orina, problemas de temerle a todo, de que todo me da miedo. Todo eso tiene que ver con el elemento agua. Y algo que es curioso es que cuando comparto la práctica del yoga en diferentes lugares del mundo que he tenido la gran oportunidad de compartir la práctica del yoga, noto que las estructuras mentales que nos han inculcado socialmente, sobre todo a las mujeres, ha hecho que nos contraigamos en esa área, que estemos como a la defensiva o cerradas en el área sexual, en el área creativa, en el área del fluir, y que nos cueste las aperturas de cadera, tanto laterales como frontales, cuando en realidad estructuralmente deberíamos ser mucho más flexibles naturalmente, porque nuestras caderas están preparadas originalmente para dar a luz. Entonces hay una flexibilidad nata. Sin embargo, el hecho de que por una u otra razón debemos a lo mejor reprimir emociones o ocultar historias de tensiones sexuales o abusos, o historias que tienen que ver con el que no nos dejaran expresar dentro de la familia o en la escuela o en alguna época de nuestra niñez. Entonces generamos unos obstáculos en el área de las caderas y en el área abdominal que hace que nos cuesten todos los procesos de apertura, de fluidez, de confiar en el otro, de permitirnos ser expresivas libremente o expansivas libremente. Entonces, para mí es muy importante, tanto para hombres como mujeres, porque con el hombre es al revés. Ellos tienen mucha fortaleza a nivel del chakra abdominal, pero no flexibilidad, no apertura. Entonces, tanto hombres como mujeres tenemos que trabajar muchísimo esa área para equilibrar, porque la relación hombre-mujer y las relaciones sociales, digamos, van a estar muy afectadas siempre por cómo esté nuestra agüita, por nuestra capacidad para confiar en el otro, para entregarme al otro, para entregarme en emoción y vivirlo con confianza, con libertad. Entonces, no se trata nada más de lograr abrirme de piernas y hacer una Hanumanasana
y verme hermosamente extendida, sino se trata de que lograr esa postura o esas posturas de apertura de cadera representan una liberación socioantropológica muy importante y representan además una liberación emocional, histórica, quizás incluso, ¿cómo es que llaman esto? Que tenga que ver también con los registros akáshicos de nuestros ancestros y ancestras. Entonces, fíjense qué importante todas las conexiones que tiene este elemento y este chakra. O sea, toda la repercusión que tiene el que nosotros podamos lograr flexibilizar y fortalecer esa área. Porque no se trata solamente del aspecto sexual social. Se trata de la sexualidad conmigo misma. Se trata de mi capacidad para crear, para ofrecer algo socialmente, para ofrecerme algo en cuanto a mimo, en cuanto a cuidado, en cuanto a permitirme estar en armonía y fluir conmigo y con los demás libremente. Entonces, digamos que el chakra abdominal y el elemento agua básicamente tienen que ver con nuestra capacidad para madurar de verdad, no para ser adulto y asumir una postura rígida además, sino madurar de verdad, o sea, tener la sabiduría de entender desde la compasión, tener la sabiduría de abrirme al otro, de abrirme a mí misma y aceptar mis procesos y aceptar los procesos de los demás con amorcito, con fluidez, con calidez, con entendimiento. Eso es lo que en realidad se logra con las posturas de apertura de cadera, que a mí me entra como un poquito de estrés cuando veo toda esta moda de presentar fotografías de esa perfección de cuerpos flexibles, porque en realidad hay muchísimas personas en el mundo que son hiperlaxas, que son muy flexibles y que se pueden hacer daño en el exceso de flexibilidad. Es un desborde emocional reflejado en el cuerpo físico. Y me preocupa porque pues hay una campaña inconsciente quizás hacia lograr que todos los cuerpos logren unas flexibilidades casi de contorsionismo, que yo no lo veo en equilibrio. O sea, yo veo que una hiperlaxitud sin tono muscular no solo daña las articulaciones eventualmente, no solo puede dañarnos internamente, sino que es un desborde en el que me pierdo yo. Y aunque el objetivo espiritual del yoga es disolver el ego, pienso que al vivir en sociedad nosotros debemos tener la claridad y la conciencia de quién soy para poder tener compasión con otro sin desbordarme ni perderme en el otro, sino mantener esa parte de mí que si está en equilibrio, en centro y con
tonicidad muscular, no solo flexibilidad, es capaz de abrazar al otro, pero también mantener un centro. Es capaz de aportar algo desde el saberse bien y no entregarlo todo y luego no saber qué pasó y entrar en pánico y en caos, ¿sí? Entonces, lograr el equilibrio, o sea, sí, flexibilizar, abrir, lograr entregarnos, lograr confiar, pero teniendo un centro, sabiendo dónde estoy, cómo cuidarme, cómo amarme, cómo mantenerme bien, a pesar de, con o sin, quien sea que me rodee. O con o sin lo que sea que me rodee. Porque es ahí donde vamos a lograr ecuanimidad, porque es ahí donde vamos a lograr sentirnos seguros y a salvo desde la certeza de sabernos bien, felices con lo que somos y donde estamos, sin la rigidez de yo sé la verdad y esto es así, sino esa es mi verdad y aquí estoy bien, y si necesito cambiar lo haré desde la flexibilidad del corazón, ¿no? Del sentir, mira, esto resuena conmigo y aquí también me siento bien, entonces fluyo con eso, ¿no? Y no desde simplemente desbordarme. No sé si me explico, pero bueno. No sé si hay alguna pregunta. Ay, ya va, esto no estaba subiendo y sí tienen unos montones de... ¿Podrías explicarlos qué chakras están relacionados con el elemento? Bueno, les acababa de decir que es el chakra abdominal, el chakra sexual. ¿Cómo es nuestro comportamiento cuando nadie nos observa? Sí, eso que dices me resuena mucho con algo que hablaba en estos días con alguien, de que a veces somos mejores personas cuando nos están vigilando, cuando en realidad nosotros deberíamos tener nuestro propio vigilante. O sea, si el ego sirve... A ver, para mí el ego, si para algo debiera servir, es justamente para vigilar que estemos haciendo lo mejor para que seamos las mejores versiones de nosotros mismos. Y esas mejores versiones de nosotros mismos no es solo el estar bien a toda costa y por encima de los demás, sino el estar bien a toda costa, pero en compañía de los demás. Puedo estar sin los demás, pero si están, poder compartir esa mejor versión de mí implica que soy capaz de integrarles e integrarme en ellos. Entonces, sí, eso que decías de cómo lograr que nuestro comportamiento sea bueno, incluso cuando nadie nos observa, es muy importante, pero requiere ese centro del que hablaba antes, de saber quién eres, de saber qué necesitas tú primero, para que una vez que tú estás bien, puedas ofrecer lo mejor de ti. Gracias. Gracias que me dicen aquí que hermoso lo que comentas. Muchas gracias. Ciclo del agua, la naturaleza nos enseña. Sí, tal cual. En realidad, si nosotros observáramos un poco más, si nos diéramos tiempo a pasar más tiempo, valga la redundancia, en la naturaleza, entenderíamos que somos la naturaleza. O sea, que esos ciclos existen dentro también. Filósofos creían que el origen de la vida estaba en el agua. Yo lo pienso también. O sea, de hecho, nuestra llegada a la vida es a través del abdomen, del chakra raíz, al chakra abdominal, y salimos a la fisicalidad por el chakra raíz. O sea, mira qué hermoso. O sea, crecemos desde el agua y salimos a la tierra, ¿no? Y nos empujamos con voluntad desde el fuego o el chakra
del plexo solar dentro de nuestras madres cuando salimos en parto normal. ¿Los miedos se relacionan con el agua? Sí. Les hablaba hace rato que sí, como dice acá Mercurio en Aries, fobias, miedos, traumas, todo lo que tiene que ver con bloqueo del agua genera tensión, y al generar tensión, pues esas tensiones dejan de ser amor y se convierten en miedo, porque el opuesto del miedo no es el odio, el opuesto del amor no es el odio, es el miedo. Y el miedo reside en nuestro chakra abdominal si lo dejamos residir. O sea, si no estamos cuidando nuestras aguas. ¿Qué sucede con el líquido amniótico? Ahí me raspaste, no tengo la menor idea. Imagino que, bueno, no voy a decir nada porque no tengo ni idea. Aparte de que nunca he tenido bebés, que sé que está relacionado con ese momento. Es agua, pero no tengo idea de su proceso ni su relación con el chakra abdominal. A ver. Todo lo que es líquido, en realidad, todo lo que es líquido se relaciona con el elemento agua, pero digamos que tu pregunta particular sobre el líquido amniótico no te puedo responder porque no sé. Bueno, ahí se acabaron las preguntas que tenían por allí. A menos que tengan otras, yo voy respondiendo. ¿Qué más les iba a decir? Todo lo que... gracias, también te love you. Todo lo que tiene que ver con elevar nuestra vibración siempre va a estar vinculado con el agua. Fíjense que llevo, creo que semana y media o 2 semanas, hablando de la bioquímica de la felicidad. Y cuando hablamos de bioquímica estamos hablando específicamente en ese caso de 4 hormonas, de 4 neurotransmisores, y se movilizan esos neurotransmisores a través de la sangre. Entonces, todo está vinculado con el agua, o sea, como nosotros, aparte, si se ponen a ver los dos primeros neurotransmisores o hormonas que compartí, que creo que fueron, sí, dopamina y oxitocina, el cómo elevar los niveles de dopamina y oxitocina. Les puse 10 cosas de cada uno, pero hay muchas cosas que podemos hacer para elevarlas. Pero si observan de esas 10 cosas, lo que está siempre en común es mantente en movimiento. Mantente en movimiento. O sea, cada vez que tú te pones en modo sedentario, estás bajando tus niveles de felicidad. Cada vez que tú te mueves, generas cambio, aceptas cambios, todo tipo de movimiento físico, mental o emocional que generes o te permitas va a generar mayores niveles de felicidad. Cada cosa que tú hagas para movilizar, o sea, por ejemplo, Shira hace entrenamientos de face yoga, de yoga facial. Y lo que se hace ahí no es solo la movilidad de todo lo que son los líquidos retenidos en el cráneo y en el rostro para liberar exceso de adiposidad en el rostro, sino que además entrenas la musculatura, generas movimiento y al verte más linda con tu rostro entrenado, pues obviamente también estás más contenta, estás más alegre, te ves más linda, entonces lo disfrutas. Y me suena a Tai Chi. Sí, bueno, a Tai Chi, a yoga, a bailar, a hacer danza, a patinar, a nadar. Todo lo que tenga ritmo, conciencia de respiración, libertad de movimiento continuo, que genere... ¿cómo se llama esto? Sí, movimiento, pero iba a decir
Cada vez que nosotros nos movemos, en realidad, estamos haciendo que los líquidos del cuerpo se activen con mayor energía. Entonces, nuestro sistema glandular, nuestro sistema hormonal, nuestro sistema nervioso, circulatorio, todos esos se equilibran porque no tienen que hacer una fuerza interna para lograrlo, sino que tú estás ayudando con tu movimiento físico a que esa actividad sea más natural y dinámica. Entonces, ¿qué tipo de movimiento? No importa. O sea, por supuesto, yo les voy a compartir el yoga porque es lo que hago, es lo que me apasiona, es lo que me ha ayudado a mí, es lo que he aprendido y me resuena. Pero también fui bailarina contemporánea y también fui feliz como bailarina contemporánea y también sentía mi cuerpo físico, mental y emocional en equilibrio cuando bailaba. Y también hice en algún tiempo tai chi porque mis padres hacían tai chi y me encantaba, pero resonaba más el yoga y la danza. Entonces, ¿qué tipo de movimiento? No importa, o sea, puede ser caminar en la naturaleza, también es magnífico. Trotar, o sea, ¿qué tipo de movimiento? No importa, lo importante es moverse. Esto más ahora, a mí me tiene realmente preocupada que yo sé por formación que lo que uno hace con hábito por más de 8 semanas se convierte en un hábito para la vida si no tenemos cuidado. Y resulta que estuvimos 2 años de sedentarismo máximo. Y me incluyo porque yo también y no he logrado salir del todo de esa etapa. O sea, yo en mi adolescencia y primera etapa de la juventud, tenía entre 8 a 12 horas de entrenamiento de diverso tipo. Nadaba, hacía danza, patinaba, corría, qué sé yo. Luego de mis 30 se redujo un poquito, pero seguía nadando, trotando y haciendo yoga. Pero ahora, después de mi migración, primero se redujo a yoga. Y durante la pandemia, por diversas razones, por también un accidente del año pasado y todo, se redujo a nada. O sea, no podía hacer yoga, no podía nadar, no podía hacer nada. Entonces, y pasaron mucho más de 8 semanas y ha sido como todo un proceso volver a activarme, ¿no? Y si lo pensamos desde el punto de vista de las aguas, cuando nosotros represamos las aguas, el agua va aumentando, ¿no? Y, o sea, si tiene una entrada de agua y se represa, eso va aumentando el agua, aumentando el agua, aumentando el agua y es peso, 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 peso que se va acumulando allí. Y la única manera de que esa agua vuelva a fluir es que tú abras la posibilidad de movimiento, de que fluya hacia otro lugar. Entonces, llevamos 2 años haciendo que esa agua se estacione allí, se estanque allí y no hemos ingresado más movimiento, por tanto ni se desborda ni empieza a moverse de nuevo con la misma agilidad y con la misma frecuencia que podría haber sido antes. Y sin embargo, es muy importante empezar a hacer por lo menos estos eclipses lunares. Me parece que me romper las paredes. Exacto. Sí, o sea, es momento de que nos demos cuenta y que accionemos a generar ese movimiento ya y empezar a hacer que esa agua fluya y vuelva a su armonía natural. Y hacerlo por más de 8 semanas y de aquí para adelante. Porque mientras más tiempo tardemos en hacerlo, muchísimo más nos va a costar el activar el movimiento de nuevo y eliminar esos bloqueos. Porque además
de todo. Estos 2 años no solo fueron de sedentarismo, fueron de un shock global de tensión, de miedo, de estrés. Entonces es una represa de emociones que necesitamos con mucha templanza, como dice Mercurio en Aries acá, con mucha calma, con mucha paciencia y con mucha compasión con nosotros mismos. Comenzar poco a poco a generar el movimiento que haga que todas esas emociones que se fueron atascando, que fuimos como poniendo a un ladito para no darnos cuenta porque ya tenemos mucho con qué lidiar, vayan finalmente fluyendo y disolviéndose para poder vivir mejor el aquí y el ahora. Sí. Bueno, sí. Por aquí hay una pregunta. ¿Qué pasa cuando estamos negados a movernos? Sí, era lo que decía. Yo, más que negados a movernos, pienso que es que fueron 2 años, o 1 año, o 6 meses, o sea, fueron mucho más de 8 semanas para cada quien de estar sin movimiento, atascados en un mismo lugar, complaciendo además al cuerpo con cosas que no son ricas en agua, sino que por el contrario, fueron 2 años en los que precisamente cuando uno está en procesos emocionales muy fuertes, lejos de buscar comer mejor, nos llenamos de chuchería. Y esas chucherías pues van atascando aún más todos los sistemas de fluir. ¿Qué me dice por acá, Jess? Justo estas semanas está pasando, ya que se me fue. Justo estas semanas está pasando que con la vuelta de la presencialidad, la gente se está enfermando mucho, por lo que muchos colegas y alumnos capaz la falta de normalidad está reventando por ahí. Bueno, es que de eso hablábamos al principio. Cuando el agua no está en equilibrio, se genera enfermedad, por un lado. Y por otro lado, agua que se represa durante mucho tiempo, cuando empiezas a moverlo, toda la toxicidad emocional, física o mental que ha estado ahí represada durante ese tiempo, empieza a salir a la superficie. ¿Y qué pasa? Sintomatizamos mental, física o emocionalmente. Hay quienes se enferman. De hecho, durante estos 2 años no fue solo la pandemia, sino mucha gente se enfermó de cáncer, o sea, acumulación de rabia, de frustración, de miedo. Mucha gente se enfermó mentalmente, depresiones, la misma frustración, ataques de pánico, gente que empezó a tenerle miedo, acrofobia, o sea, miedo a salir. Otros que entonces empezaron a tener miedo a quedarse adentro de la casa una vez que les dieron como la libertad, ¿no? Es como que, ¡ay, ya! No quiero estar más encerrado, ya estuve encerrado 2 años, qué sé yo. Para cada persona, eso que atascaron es diferente. Entonces, al mover las toxinas y al salir a la superficie, empiezas a encontrarte con toda una cantidad de cosas para equilibrar, con toda una cantidad de cosas que no tenías ni idea que se estaban represando allí y que, como no hemos comido con conciencia, quizás durante estos 2 años, pues eso se suma a toda la sintomatía física causada por mala alimentación desde todo punto de vista, alimentándonos de malas experiencias, de mala alimentación, de una respiración ansiosa, del no comunicarnos, entonces escuchando puras cosas que generaban tensión o estrés. Y desde todo punto de vista esa agua está contaminada. Entonces necesitamos empezar no solo un proceso de depuración progresivo, sino además un proceso de movilización progresiva también. O sea, no es que no hacía nada y de repente ahora voy a salir a correr. Porque no, después de 2 años de estar encerrados, de no mover el cuerpo, si empiezas a correr te vas a lesionar.
tiene que ser progresivo, tiene que ser un fortalecimiento progresivo. Hace unas semanas o en el live de la semana pasada, no recuerdo, estábamos hablando de que a veces tomamos tanto nuestra vida por sentado que creemos que, o sea, se nos olvida que cuando nosotros empezamos a caminar tuvimos que primero gatear, tuvimos que aprender a ponernos de pie y mantener el equilibrio. Tuvimos que caernos muchas veces de culo. Se nos olvida. Y se nos olvida que aunque nos caímos muchas veces, nos levantábamos otra vez y volvíamos a intentarlo. Entonces, este proceso de pandemia es como que nos volvieron a mandar a ser bebés de un nuevo paradigma de vida. O sea, tenemos que ver nuestra sociedad y nuestra forma de ser de una nueva manera. Entonces no podemos pretender salir a correr con el mismo cuerpo, salir a correr la misma vida, porque no somos los mismos. Renacimos o estamos en proceso de renacimiento. Estuvimos empollándonos 2 años y ahora tenemos que reconocer nuestros cuerpos nuevos y empezar a gatear, a ponernos de pie y a caminar, sabiendo que nos vamos a caer posiblemente, muy probablemente. O sea, muy probablemente a la primera no nos salga. Entonces tenemos que ser compasivos y empezar ese movimiento progresivo, pero con conciencia. A lo mejor 10 minutos. Empezar con 10 minutos diarios de movimiento consciente. Y al mes o a las 8 semanas que ya tengamos esos 10 minutos asegurados de que yo sí o sí hago esos 10 minutos porque eso es para mí y es para aprender a fluir. Después de las 8 semanas le subo a 20 minutos. Y esos 20 minutos son de fortalecimiento, de movimiento, de aprender a reconocer mi cuerpo en su nueva forma de ser mental, física y emocionalmente. Pero hay que darse tiempo y hay que ser muy, muy compasivos. Hay que no esperar ver en el espejo hoy lo que fuiste hace 20 años, o hace 2 años, o hace 10 años. La tú de hoy no es la misma, no tiene las mismas formas de pensar, no tiene las mismas flexibilidades, no tiene las mismas fortalezas, porque antes tenías un movimiento diferente, física, mental y emocionalmente. Entonces tienes que aprender a mover tu cuerpo físico con tu nueva manera de ser y hacer. Y eso tiene que ser compasivo. Las clases de Sujavilla Yoga son sesiones multinivel, precisamente porque yo no creo en el no puedo. Yo creo en el yo puedo hasta aquí, hoy. Y mañana intento un poquito más. Y así hasta donde mi corazón, mi mente y mi cuerpo me vayan permitiendo avanzar. Yo no creo ni en la perfección ni en el no puedo. Todos podemos, solo que no en el mismo momento, ni en el mismo ritmo, ni de la misma manera. Entonces, cada quien tiene sus maneras de ir consiguiendo sus nuevos movimientos y sus nuevas maneras de hacer y ser, pero tienes que aceptar que es un proceso lento y que es un proceso personal, que no puede comparar, no te puedes comparar ni con la tú de ayer, ni con nadie más, porque cada quien está viviendo su proceso, cada quien sabe, como decían antes las abuelas, las cruces que carga arriba, ¿no? Entonces, no es, o sea, ni en el yoga ni en la vida se puede hacer un proceso comparativo o enjuiciador de donde estoy hoy. Lo que sí puedo hacer es hacerlo diferente y hacer lo mejor todos los días para ir un poquito más allá hacia donde quiero estar. Eso sí, pero ni juicio, ni presión, ni comparación, porque no sirve. O sea,
piensan en los bebés. A los bebés nadie les dice, tienes que caminar antes del año. Si no caminas, no sé, no sirves. No, al bebé nadie le dice que tiene que caminar. Naturalmente va a ir buscando desarrollar una capacidad que ve alrededor como natural y la desarrolla a su ritmo y naturalmente. No todos caminamos a los 8 meses o a los 10 meses o al año o a los 3 años. Cada quien tiene su ritmo y su tiempo de cada cosa que logra en la vida. Y si sabemos eso, podemos vivir más tranquilos porque yo no tengo por qué lograr algo particular que socialmente se estableció que se logra aquí, porque yo no soy todas estas personas, yo soy esta otra persona. Y esta otra persona tiene un ritmo diferente, más rápido, más lento, no mejor ni peor, diferente. El exceso del elemento tierra reduce los niveles de agua. Todos los elementos, cuando se desequilibran, tienen efecto en los demás. O sea, también hay que equilibrar el elemento tierra. Sí, todos los elementos. O sea, por eso nosotros, particularmente en Sujavilla, hacemos un elemento por día en la semana y cada 8 semanas tenemos un enfoque en uno en particular. Porque es un proceso de todos los días. Porque la mayoría del tiempo, mejor dicho, nos tomamos por sentado y tomamos por sentado que respiramos bien, que caminamos bien, que comemos bien o que comemos lo que sentimos que está bien, pero no estamos realmente en un proceso de observación consciente real que vaya equilibrando cada uno de los elementos, sino que hemos ido tomando por sentado que lo que estamos haciendo está bien y en parte está bien, como veníamos hablando, porque está bien para mí en este momento de conciencia que tengo en este momento. Hasta este momento yo lo que necesito y soy es esto, pero puedo ser mejor y quiero ser mejor. Entonces cada vez le pongo un poquito más de conciencia a aspectos que sé que tienen todavía desequilibrio y voy fortaleciendo cada una de las cosas. Pero si yo le pongo demasiado foco a una cosa, todo lo demás se va a desequilibrar. Tengo que ir poniendo como gotitas de conciencia en cada aspecto para que todo vaya más o menos de la mano avanzando hacia el equilibrio. El agua y el autoestima lo que pasa es que para mí el autoestima está ligado no solo con el agua, porque sería la parte emocional de la autoestima, sino también con el plexo solar, que tiene que ver con nuestra capacidad de autoaceptación y de cómo nos conectamos con el mundo. Pero el próximo viernes vamos a hablar del chakra plexo solar y del elemento fuego, y ahí vas a ver cómo se relacionan. Para mí ningún elemento es solo, o sea, tierra y agua se relacionan mucho, van de la mano mucho. De hecho, el elemento tierra, hablábamos la semana pasada que el desarrollo principal de ese elemento está entre 0 y 7 años. El del agua está entre 7 y 14. Entonces, ¿cómo me relacionaba yo familiarmente entre los 7 y los 14 y lo que ocurrió durante esos años? Tiene mucha influencia en cómo soy hoy en mi aspecto de agua, cómo soy yo en mis relaciones con otros, en mi creatividad, en mi sexualidad, en todo lo que tiene que ver con agua que ya hemos venido hablando. Claro, no darse látigo, sí, exacto, o sea, ir en tu proceso con calma y respetándote, pero cuidado, o sea, sin prisa pero sin pausa, como dice el dicho. O sea, no llegar a ese nivel de complacencia. O sea, no llegar a ese nivel donde yo me siento... ¿Cómo se llama eso?
hay una palabra para eso. Hay diferencia entre aceptación y conformidad. O sea, yo puedo entrar en un estado de conformidad y me quedo sedentaria y no hago nada. Y lo que me llegue, si me llega, todo está bien. Si me muevo, me muevo. Si no me muevo, no me muevo. Mientras que la aceptación es, aquí estoy hoy, pero yo voy a poner mi voluntad para estar un poquito más allá al final del día o mañana, ¿sí? O al final del día y mañana. Y todos los días pongo un poquito más de voluntad para que cada día yo acepto, pero pongo mi voluntad a mejorar dentro de lo que puedo en este momento. Porque si yo me conformo, no me muevo. Si yo me conformo, me quedo donde estoy. Si yo me conformo, es como, ya llegué aquí, ya esto soy, ya no voy a cambiar. Y si yo hago eso, estanco el agua. Y si se estanca el agua, nos enfermamos. Entonces no se trata, o sí, se trata de aceptar, pero se trata de aceptar con voluntad. O sea, se trata de aceptar con la voluntad de, aquí estoy hoy, pero quiero más. Y quiero más no desde la ambición de que mañana voy a lograr todo, sino desde la aceptación de que es un proceso y que todos los días puedo estar un pasito más allá. No rotularse negativamente. Sí, los sellos y los juicios son malísimos. Fuego la semana que viene, sí. La semana que viene hablamos de fuego. Ya va que esto de repente se vuelve loco y no me muestra que está. El balance del agua y el fuego, sí. O sea, así como se relaciona la tierra con el agua con el fuego con el aire con el éter y así sucesivamente cada cosa. Interesante, pero me tengo que retirar. Vale. Gracias por estar de cualquier modo. Un placer. Bueno, vamos a ir cerrando esta conversa del día de hoy. Espero les haya nutrido o por lo menos aportado algo positivo, no solo a la práctica, sino a su día a día. Espero que esto haya aportado algo positivo a el día a día, a la práctica dentro del mat y fuera del mat. Estoy a la orden para cualquier cosa que quieran preguntar o comunicar por mensaje directo. Y nos vemos el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Chao, chao. Namaste.